¿Por qué deben leer los adolescentes? Si estuviéramos en otra época y tú fueras hijo de un rey, si fueras el príncipe, te enviarían a viajar por el mundo, te mandarían a otros países para que pudieras aprender de las maravillas del mundo, y también contratarían maestros para que te leyeran, para que te contaran, para que te cultivaran, porque algún día vas a ser un rey. Y los reyes no pueden ser ignorantes, pueden ser malvados o pueden ser bondadosos, pero no ignorantes. En nuestro tiempo es igual, es necesario que nos cultivemos para acceder a otros niveles en esta vida. Y no significa que llegar a otros niveles es que tienes que ser muy rico o que tienes que ser muy poderoso, porque lo más importante es el espíritu. Las artes, la ciencia, enriquecen tu espíritu y de allí tú eliges hacia dónde quieres ir con un pensamiento crítico, inteligente. Y lo más maravilloso es que la lectura en particular, pero todas las artes y la arquitectura, el cine, la pintura, la danza, todo eso vienen a sumar para esto, para enriquecer el espíritu. Y cuando nosotros nacemos con la capacidad para adquirir estas cosas. Por eso los bebés quieren saber, quieren aprender. Si les lees libros a un bebé, a un niño chiquito, entre más chiquito, más quiere que le cuenten cuentos, más quiere saber y más pregunta y pregunta y pregunta, porque él está ávido de conocimientos y ávido de aventuras, de ir a la calle, de que lo lleven al lago. Él quiere aprender, aprender y aprender. ¿Cómo nos vamos volviendo un poco tontos y brutos, ignorantes? Por diferentes razones. Y la mayoría de los adultos, al menos en nuestro país, es muy, muy ignorante. Incluso hay muchos profesionistas que son muy ignorantes, y eso hace que sean más limitados y que afecte a la nación en todos los sentidos. Si tú ves en las calles tanta basura, es porque la gente es muy ignorante. Más allá de la educación, es la falta de sensibilidad que da el no haber crecido en medio del conocimiento, del arte, de la ciencia, de la civilidad y de tantas cosas más. Pero el libro es tal vez el objeto más importante para adquirir todos estos conocimientos. De un libro, de un texto, se hace el cine, la música se escribe también en el papel, las películas, las novelas, el teatro, antes pasó por el papel. Entonces, leer es simplemente para que seas mejor en este mundo, no para que pases materias, no para que vean que sos bien chido, que leo, sino para que seas mejor y para que puedas recuperar la maravilla que fuiste cuando naciste, para que llegues al potencial para el que fuiste creado. Si no lees, si no procuras leer, si no de alguna manera te sumerges en el mundo de los libros, vas a alcanzar solo un poquitito de lo que pudiste ser. Y no es tanto lo que vas a hacer en un gran futuro, sino de lo que eres ahora. Leer te va a hacer va a hacer que seas un chico mucho más interesante hacia afuera y hacia ti, que vivas la vida con mayor intensidad, que sufras con un sufrimiento de mayor calidad, igual que vas a reír con mejores cosas, ¿no? Te hace un ser más completo, así de fácil. Raimundo Centeno, el Sopi de Radio Ombligo.